Ya, vamos a empezar con lo que es en esta clase algunas identificación de algunas fórmulas, tanto empíricas o moleculares. Y también vamos a hacer un poco de los ejercicios de lo que son intercambio de electrones en redox. Entonces, vamos a empezar con estos ejercicios que son unos cuantos de su práctica. No vamos a abarcar tanto. Y con eso se concluiría también lo que es parte de la práctica 4. Entonces, vamos a empezar. Para esta parte solo vamos a hacer, para este ejercicio, que es el 20 de su práctica, solo vamos a hacer este inciso B, porque lo demás solamente es de igual forma repetir lo mismo utilizando las mismas fórmulas. Para este caso nos dice calcule la composición centesimal de los siguientes compuestos. Nosotros vamos a calcular para lo que es el inciso B, que es sulfato de amonio, una sustancia, ahí nos da la fórmula molecular, que es también nos dice que es una sustancia empleada como fertilizante nitrogenado. Ya. Entonces, para eso vamos a recordar lo que es nuestra fórmula para una composición centesimal. Bien, sí, ¿qué es esta composición centesimal? Lo han debido ver, que va a ser el porcentaje, que más que en todo indica el porcentaje, si recuerdan, de cada elemento que va a formar parte de nuestro compuesto en sí. Y para nuestro compuesto, en este caso, es sulfato de amonio. Entonces, vamos a poner la formulita. El porcentaje esto es igual al número de átomos por la masa molar del elemento, dividido entre su masa molar del compuesto, o bien directamente masa molar del compuesto. Entonces, directamente lo que se hace es, vamos a necesitar lo que para esta parte, que es la masa molar para el compuesto. De modo que calculamos para nuestro sulfato de amonio. Nitrógeno va a contener, también contiene lo que es hidrógeno, azufre y oxígeno. Nitrógeno tiene 2 átomos de nitrógeno. Para el hidrógeno va a tener lo que es 4, ya que está en paréntesis 2, entonces sería 8. Para el azufre tiene un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Esto lo vamos a multiplicar por sus masas de cada elemento, que en este caso sería nitrógeno 14, hidrógeno 1, azufre 32, oxígeno 16. Calculando nos va a salir 28, 8, 32 y este sería 64.
Entonces calculamos su peso molecular o su masa molar, que en sí saldría unos, vamos a ver, mensajes también. $132. Y ahora, para hacer esta composición centesimal, lo que se hace directamente es para cada elemento. En este caso podríamos optar el nitrógeno primero. El nitrógeno primero es cuántos nitrógenos hay, el número de nitrógenos, que va a ser 2. Después multiplicamos por su masa, que es 14, dividido entre el total del compuesto, que son 132. A esto es multiplicado por el 100%. Esto lo multiplicamos por 100. Y eso podrían ir ya calculando. Para el caso del hidrógeno, de la misma forma, el número de átomos de hidrógeno, que serían 8 por 1 dividido entre 132, igual por 100. Después, para el azufre, de la misma forma, que va a ser 1 por 32 por su peso, dividido entre 132 por 100. Y del oxígeno, que sería cuántos átomos de oxígeno están presentes en este compuesto. 4 por su masa del oxígeno, que es 16, dividido entre los 132 por 100. Hasta ahí. De esto, ¿cuánto les estaría saliendo para el nitrógeno? A ver, vamos a calcularlo. 21,21%. Ya. 21,2 lo vamos a poner por ciento. Para el siguiente. Igual lo vamos a poner como un 6%. Ya, vamos a ponerlo así. 6,06%. Para el El segundo es 24,24 para el azufre. igual lo vamos a tomar con 3 decimales y le vamos a poner 24,2. Y para el último, 48,48. 48,5. Y de esta forma ya se tiene. Esto igual la necesito practicar, pero es más para recordarlo. Entonces, de esta forma van a obtener lo que es su composición centesimal, que en sí se hace en una sumatoria de todos estos elementos
les tendría que dar un 100%. Y si lo queremos sumar, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y más 6 les debe dar un aproximado de 100. Así, y esto sería para del ejercicio 20 para el inciso B. Los demás son iguales para este caso. De aquí no creo que haya dudas. Del siguiente tampoco. A ver, vamos a ver esto. Para esto nos pide, esto es ya de su ejercicio 22, aquí no está, pero nos pedía lo que es su fórmula. Nos dice determine sus fórmulas empíricas. Para esto es determinar ya. Esto es igual en modo de recordar. Entonces, nos dice, para este igual, tiene varios incisos de este ejercicio que es el 22. Y de igual manera estoy escogiendo solamente uno porque los demás son de la misma forma, se van a realizar. Para este ejercicio solo nos dice el 10,4% de carbono. También nos da el 27,8% de azufre y el 61,7% de cloro. También si representamos esto más en masa en sí, lo que nos estaría dando es que este 10,4 es parte, ya que es porcentual, nos estaría diciendo que es parte de un 100%. Y este 100% podría ser gramos, 100% en gramos, y esto igual sería representativo más en gramos. También lo podríamos hacer en kilogramos, pero más es, para este ejemplo lo vamos a utilizar en lo que serían en gramos. Que en 100%, del 100%, el 10,4% está presente en nuestro compuesto. Entonces, ay, lo siento. Ya. Entonces, directamente estaríamos poniendo para carbono, pondríamos que 10,4 gramos. Después, para azufre. Para azufre estaríamos diciendo, ya que estamos representando todo un 100%, 27,8 gramos. Y de la misma forma para el cloro, que sería de 61,7 gramos. Entonces, para esta fórmula, para hallar esta fórmula empírica, lo que vamos a hacer es simplemente de la misma forma, que sería primero hallar el número de moles de cada compuesto, y una vez hallando el número de moles de cada compuesto, lo que vamos a hacer es dividir por el menor. Y esa división que se da por el menor va a representar a cada subíndice de nuestro compuesto. En sí, lo que se estaría haciendo es el número de moles del carbono, que es igual a 10,4 gramos por la masa del carbono, que sería 12,01 gramos, que equivale a un mol del carbono.
gramos con gramos y nos va a quedar moles de carbono. Lo mismo hacemos para el azufre, que sería 27,8 gramos por 32 gramos. La masa del azufre equivalen a 1 mol de azufre. Y por último, el número de moles de cloro, que va a ser igual a 61,7 gramos por la masa del cloro, que es 35,5 gramos del cloro, equivalen a 1 mol de cloro. Carbono, azufre y cloro. De esto igual lo podrían poner. ¿Cuánto les ha salido? ¿De cuántos moles les sale de cada uno? Del Mm, primer, Sale 0,86. sí, redondeando serían 0,87, ¿no? Sí. Porque hay un 5 y 9. Ya. El segundo, Es 0,87. ya, y el tercero, 1,74. ya está bien. Lo siguiente que sigue para esta fórmula es dividirlo. Este lado lo vamos a hacer por el menor. Y en este caso, los menores en sí serían 2 y que serían este 0,87 y 0,87. Entonces, para cada caso se lo va a hacer. Para el carbono, que es igual a 0,87 dividido entre sí mismo, que sería 0,87. Esto nos sale 1. Después, para el azufre, de la misma forma, que va a ser 0,87 dividido entre el menor, 0,87 nos sale 1. Y finalmente para el cloro, que va a ser 1,74 dividido entre el menor, 0,87. Sale 2. Ya, súper. Entonces, de esta forma van a obtener lo que sería su compuesto: carbono, azufre y cloro. Carbono 1, azufre 1 y cloro 2. Y esto, a verlo, vamos a ver su nombre: carbono, azufre, cloro. Ya, más lo llaman a esto como el tiofosgeno. Entonces este sería su compuesto. También lo podríamos poner aquí. Un
fosgeno. Y ya. Esto sería para la fórmula empírica. Igual, de la misma forma, igual sencillita. Ahora vamos a pasar. Los otros ejercicios son iguales, así de... Tienen más incisos, pero son igual sencillos. También tienen preguntas. Y entre esas preguntas vamos a hacer lo que sería esto. Que de igual forma no está tan complicada, pero lo vamos a hacer. Que es de su práctica el ejercicio 23. Que sería el olor característico de la piña. Se debe al butirato de etilo, un compuesto que contiene carbono, hidrógeno y oxígeno. La combustión de 2,78 miligramos de butirato de etilo produce 6,32 miligramos de dióxido de carbono y 2,58 miligramos de agua. Y nos pregunta, ¿cuál es la fórmula empírica del compuesto? De la misma forma vamos a tener que hallar como la anterior vez, solamente que en este caso ya nos está dando lo que es una reacción de combustión. La reacción de combustión, la general, en sí sería, vamos a poner con esto, una reacción de combustión está dada por que va a haber materia en sí, que en este caso sería carbono, hidrógeno. Se le pone X y Y porque puede ser cualquier compuesto orgánico. Después va a estar en presencia del oxígeno y produce lo que es dióxido de carbono más agua. Esto es lo que es una reacción de combustión en sí. Esto sería, pero depende, en aquí ya va a depender qué es lo que estás haciendo combustionar. Para este caso nos está diciendo de que la combustión es de un compuesto, en esta parte, de un compuesto que contiene, entonces ya nos está dando el compuesto, y el compuesto nos está diciendo que va a contener carbono, como está acá, también contiene hidrógeno, ahí está acá, y también en este caso, para este compuesto nos está diciendo que contiene oxígeno, una materia orgánica. Entonces, para esto no sabemos cuál es nuestro carbono, por lo tanto vamos a poner X. Tampoco sabemos cuántas moléculas de hidrógeno vamos a tener, Y. Y tampoco sabemos cuántos átomos de oxígeno tenemos. Entonces, Z. Este X, Y y Z nos va a dar lo que va a ser nuestra fórmula empírica de este compuesto. Entonces, tenemos que hallar cada una. En aquí vamos a ponerle lo que es el oxígeno. También lo que le continúa. El dióxido de carbono y más el agua. Ya. Entonces, como hemos dicho, vamos a tener que determinar ese X, Y y Z. Ahora, ¿qué nos estaría dando este ejercicio? Vamos a hacerlo con esto. Nos está dando, nos dice, la combustión de 2,78 miligramos de este butirato de etilo. Lo que está produciendo, produce sería en sí estos productos de acá. Es dióxido, 6,32 miligramos de dióxido de carbono. Y también nos da otro que es 2,58 miligramos de hidrógeno.
Entonces, para el primero, que es 6,32 miligramos de dióxido de carbono, lo que podríamos hacer primero es hallar los moles. Los moles para en sí sería los moles de aquí, vamos a hallar los moles del carbono. Y para esto del agua podríamos hallar lo que es los moles del hidrógeno. Y al final lo que podríamos hacer es, ya que nos da el total, es hacer una resta entre ambas y la masa nos daría del oxígeno. Esa es la idea en sí, porque ya nos está dando un total. Pero ahí lo vamos a hacer por pasos. Primero vamos a hallar los moles del carbono. Vamos a empezar con los 6,32 miligramos del dióxido de carbono. 6,32 miligramos. Estos miligramos los podríamos pasar directamente a lo que serían gramos. Entonces vamos a decir que 1000 miligramos contiene 1 gramo. Después, también podríamos decir que ¿cuánto es la masa en sí del dióxido de carbono? Carbono es 12 y oxígeno sería 16. 16 por 2, que nos da unos 1 momento. Ya. Ya después lo agrego. Entonces, para esto eran 44. Sí, 44 gramos de este compuesto de dióxido de carbono es igual a 1 mol del dióxido de carbono. Entonces, para esto solamente queremos la parte del carbono. Por lo tanto, vamos a poner que en 1 mol del dióxido de carbono solo hay 1 mol de carbono. En caso de que hubiera 2 moles, en caso de que en la misma fórmula hubiera 2 carbonos, entonces ponemos 2 moles. Hasta ahí, estos miligramos, con estos miligramos se van, estos gramos con estos gramos, estos moles con estos moles, entonces nos va a quedar los moles del carbono. Ahí, ¿cuánto les saldría?
con 3 cifras, pueden dictarlo. Me sale 1,436 por 10 a la menos 4. 1,46 por 10 a la menos 4 ya. ¿43? Ah, ya 43. Vamos a poner acá. Borramos esta parte. Ya. Esta parte no se borra. Ya. Ya, es 1,43 por 10 a la menos 4 moles. Moles de carbono. Entonces, vamos a seguir con lo que serían los moles del hidrógeno. Lo que en sí estamos haciendo lo mismo. A ver, vamos a recopilar un cacho. Lo mismo que el anterior. En esta, para la fórmula empírica, necesitábamos los moles de cada uno. Moles tanto de cada compuesto, y lo que hemos hecho es hallar los moles de cada compuesto y después lo hemos dividido por el menor. Entonces en aquí, ya que nos pide lo mismo de la fórmula empírica, pues vamos a hacer, lo que estamos haciendo es igual a hallar los moles de cada compuesto. ¿Ya? Ahora por eso vamos a hallar lo que serían los moles entonces del hidrógeno. Para los moles del hidrógeno, de la misma forma, en aquí, en esta parte de arriba, nos está dando en el enunciado que es 2,58 miligramos. Miligramos de agua. Y de la misma forma vamos a poner 1000 miligramos. Esto lo vamos a pasar a gramos. Y el agua, su peso sería 18 gramos de agua, que equivalen a un mol de agua. En este caso solo queremos hallar lo que es del hidrógeno. Por lo tanto, un mol de agua va a contener 2 moles del hidrógeno. De igual forma, en aquí, ¿cuánto le saldría? 2,87 por 10 a la menos 4. 2,87 por 10 a la menos 4. Ya. Moles del hidrógeno. Listo. Ahora vamos a hallar lo que son. Podríamos hallar en sí de esta misma forma lo que son los moles para el oxígeno. Pero tendríamos que hallar los moles, o sea, hacer dos de estos, de estos mismos, pero para el oxígeno que está acá y del dióxido de carbono y para el oxígeno que está presente en el agua. Se podría hacer y ambos pueden ser la sumatoria. Ambos oxígenos pueden ser la sumatoria y en sí encontramos en ahí el mol total del oxígeno. Sí, podríamos hacer, pero también podríamos hacerlo de otra forma, la cual es de que vamos a hallar, en aquí ya nos da una masa, en el enunciado nos da una masa que es 2,78 miligramos del butirato de etilo. Entonces podríamos hallar de esa forma, usando ese 2,78. Entonces lo que podríamos hacer es estos moles, convertirlos a masa y después la resta, que sea la resta en sí de estos dos, nos va a dar directamente lo que son los moles, la masa del oxígeno y lo convertimos a moles.
Entonces lo podríamos pasar esto, de moles de este carbono a gramos del carbono. Entonces lo que vamos a hacer es 1,43 por 10 a la menos 4 moles de este carbono. Aquí sabemos que un mol de carbono equivale a 12 gramos de este carbono. ¿En ahí cuánto le sale? Sale 1,72 por 10 a la menos 3. 1,72 por 10 a la menos 3 gramos de este carbono. Y de la misma forma lo vamos a hacer para lo que serían estos moles a gramos de hidrógeno. 2,87 por 10 a la menos 4 moles del hidrógeno. Y aquí vamos a poner un mol de este hidrógeno equivale a 1 gramo, que va a ser lo mismo así, 2,87 por 10 a la menos 4 gramos de este hidrógeno. Hasta ahí ya tenemos estas masas. Entonces, ahora vamos a hallar lo que es la parte del oxígeno. Para el oxígeno, ya como les dije, estamos hallando la masa total. En esta parte la vamos a hacer. Ya que nos da que su masa es igual a 2,78 miligramos. 2,78 miligramos. Que en sí esto mismo sería unos 2,78 por 10 a la menos 3 gramos. Entonces, de esta forma podríamos hallar lo que es la masa del oxígeno. En una masa total vamos a tener que esto es igual a la masa del carbono más la masa del hidrógeno más la masa del oxígeno. Entonces, si despejamos, estaríamos teniendo que va a ser la masa total menos esta masa del carbono menos la masa del hidrógeno. Entonces, la masa del oxígeno va a ser igual a 2,78 por 10 a la menos 3 gramos menos la masa del carbono, que era 1,40, no, esta masa, 1,72 por 10 a la menos 3 gramos menos 2,87 por 10 a la menos 4 gramos. Y esto de la misma forma, ¿cuánto les sale?
7,73 por 10 a la menos 4. 7,73. Ya. Por 10 a la menos 4. Y en este caso sería estos gramos para el oxígeno. Y estos mismos gramos lo pasamos a moles. 7,73 por 10 a la menos 4 gramos del oxígeno. El oxígeno sabemos que su masa es 16 gramos del oxígeno equivalen a un mol de este oxígeno. Y en ahí, ¿cuánto le saldría? Es 4,83 por 10 a la menos 5. Ya, 4,83 por 10 a la menos 5. Moles del oxígeno. Hasta ahí ya tenemos lo que está, lo que serían los moles del carbono, moles del hidrógeno, y también ya hemos hallado lo que son los moles del oxígeno. Entonces, una vez ya hallados estos moles, lo que continúa es dividir cada de estos moles con el menor. Entonces, lo que vamos a hacer es directamente dividir. Para el carbono, primero veremos cuál es el menor. El menor sería, esto es a la menos 4, a la menos 4, y este va a ser a la menos 5. Entonces, el menor va a ser los moles del oxígeno. Por lo tanto, iniciamos con los moles del carbono. 1,43 por 10 a la menos 4. 3 por 10 a la menos 4. Entre el menor, que sería del oxígeno, 4,83 por 10 a la menos 5. Esto igual lo podrían sacar. Después para el hidrógeno, que sería 2,87 por 10 a la menos 4. Igual dividido entre el menor, 4,83 por 10 a la menos 5. Y finalmente del oxígeno, que sería 4,83 por 10 a la menos 5, dividido entre 4,83 por 10 a la menos 5. ¿Cuánto le saldría del primero? Ya, para el carbono le sale 2,96, que en sí también ya sería directamente que ya está muy cercano y lo podríamos poner directo 3. Para el hidrógeno, ¿cuánto le saldría? Del oxígeno va a ser 1. 6 o 5. 5,94. Ya, de este igual lo podríamos poner directamente 6 porque son más aproximados en sí. Ya son como un 2,9, 96, un 5,9.
Entonces directamente los podríamos redondear. En caso de que ya estos no sean un 2,9 o podrían ser un 2,3, 2,4, 2,5, para esos casos se tendría que hacer una multiplicación por el doble, cosa de que nos llegue a salir, o sea, multiplicar por mm, algo así, si fuera 2,51, digamos. Esto ya no sería, ya no tendríamos por qué redondear, sino directamente lo multiplicaríamos primero por 1, 2,51. Después esto mismo lo multiplicaríamos 2,51 por 2, que nos sale 5, 5,02, pero ya sería más redondeado y más fijo, nos sale 5,02, directamente podríamos ponerlo 5, entonces en ahí ya sería más, un número más entero. Entonces, como estos casos son un 5,9, un 2,9, entonces lo vamos a redondear directamente. Pero tienen que tener cuidado si salen un 2,3, 2,4, un 0, un 5, 6, 7. Para esos casos tienen que tener cuidado y tienen que multiplicar. Y si van a multiplicar a uno, tienen que multiplicar a todo el compuesto en sí. Pero para este caso no es tan necesario, por lo que sería nuestra fórmula empírica: carbono 3, hidrógeno 6, oxígeno 1. Y este sería nuestro, lo que nos daba, que era el butirato de etilo. Este sería el butirato de etilo. Y para comprobar, también lo pueden buscar. Y así es como hemos hallado lo que ha sido cada componente. Para esto, ¿tienen alguna pregunta? Ya. Entonces, vamos a continuar con los siguientes ejercicios. Hasta ahí sería ya parte de los ejercicios de su práctica en sí, de su práctica 4. Y lo demás se va repitiendo. Su último ejercicio creo que es de composición porcentual y solamente sería dividir entre 100. Hasta el 24 creo que, si no me equivoco, o hasta el 26. Pero es igual sencillo. Ahora vamos a poner un poco de lo que van a hacer: identificación de los electrones, o sea, cuántos electrones, quién oxida, quién reduce, entre otros. Vamos a poner lo que serían unos ejercicios, unas reacciones. Para este caso es cobre, que reacciona con el ácido nítrico y nos da lo que es cobre más el óxido nitroso. Primeramente, lo que se tiene que hacer es ver las cargas, ver con qué cargas se están trabajando. Cobre es, ya que es elemental, trabaja con 0. El hidrógeno trabajaría con +1, el oxígeno con -2. Y si no se saben bien la parte de con qué valencia estaría trabajando el nitrógeno, directamente lo podrían hacer 3 por 2 menos 6. 6. Perdona, sí, me Sin sus disculpo. micrófonos. Ya. Pensaba que era de micrófono ahí. Ya. Entonces sería 6. En este lado va a ser lo que es 1. Y para dar una igualación,
directamente podríamos poner 5. Y nos da todo esto un total de 0. Entonces va a ser 5, la carga del nitrógeno. Para este caso, cobre nos está dando en la reacción que está pasando a oxidar a +2. Y para acá vamos a poner el oxígeno trabaja con -2, entonces este estaría trabajando con 2. Ahora vamos a ver como primer paso con esto, cuál oxida y cuál reduce. Entonces hay que fijarse bien en estas cargas. El cobre, para este caso, estaría oxidando. Y ¿cuál más estaría actuando? El nitrógeno. El nitrógeno está reduciendo valencia, pero estaría ganando electrones. Por lo tanto, este es el que reduce. Para verlo de mejor forma y ver cuántos electrones, el cobre está pasando a cobre +2 y el nitrógeno de +5 a nitrógeno de +2. Para esto ya hemos identificado quién oxida y quién reduce. El cobre está oxidando y el nitrógeno está reduciendo. Por lo tanto, si el cobre está oxidando, estaría aumentando su valencia y reduciendo los electrones. Y de modo que, ¿cuántos electrones en este caso estarían influyendo desde 0 hasta 2? Desde 0 estaría pasando a +2. Entonces de 0 nos faltaría 1 y recién estaríamos yendo a 2. Entonces, un electrón, 2 electrones. Y en aquí vamos a poner lo que serían más 2 electrones. Ahora, para el siguiente, cuántos electrones estarían, ya que se está reduciendo, cuántos electrones están incluyendo? Los electrones van a venir desde 5 y tienen que llegar a 2. Entonces ¿cuántos pasos están dando? 5, 4, 3, 2. 3 electrones. De modo que los 3 electrones, para igualar ambas cargas, van a estar acá. 3 electrones. Solo sería eso. ¿Cuántos electrones en sí están siendo parte de esta reacción? Ya que en el primero sería del cobre, ya que es oxidación, aumenta valencia y reduce electrones. ¿Cuántos electrones estaría reduciendo en sí? Y mientras para el nitrógeno reduce valencia, pero aumenta electrones. ¿Y cuántos electrones estaría aumentando? Eso sería en sí. Y por eso vamos a hacer más de estos ejemplos. Para el siguiente. Para este igual vamos a hacer otra reacción, que es la de yoduro de hidrógeno más ácido sulfúrico, que estaría reaccionando más el yodo más agua. Ya.
De este caso igual vamos a hacer lo primero que tienen que hacer. Es ver las cargas con las cuales están trabajando. El hidrógeno es +1, yodo -1. Para este caso, oxígeno -2, el hidrógeno +1 y el azufre +6. De la misma forma para el hidrógeno +1, entonces directamente el azufre con -2, ya que está yendo como yodo elemental 0, y de esta forma igual se puede poner +1 y -2. Ya. Después vemos cuáles se están oxidando y cuáles se están reduciendo, ya que es una reacción redox. En este caso identificamos el yodo. El yodo se estaría en este caso se estaría oxidando porque está aumentando de una valencia de -1 a 0. En este caso vamos a poner el yodo oxida. Y que no estaría reduciendo. A otro que podríamos notar es el azufre. El azufre está pasando de 6 a -2. Entonces se está reduciendo. Este va a ser el que va a reducir. Ya tenemos identificados estos compuestos. Ya sabemos qué elementos se está oxidando y qué elementos se están reduciendo. Ahora vamos a ver con cuántos electrones están influyendo en su oxidación y cuántos electrones de igual forma van a influir en su oxidación y reducción. El yodo está pasando de -1, pasa a yodo 0. De igual forma, el azufre. El azufre está pasando de +6 a azufre -2. Igualamos para el yodo. En aquí hay yodo 2. Entonces, en aquí vamos a igualarlo con 2. Listo. Después, ¿qué se hace? Vamos a multiplicar el 2 por -1, -2. El -2 está pasando a 0. Entonces, ya que es una oxidación, eso aumenta valencia, pero está reduciendo electrones. En este caso, ¿cuántos electrones estaría perdiendo? De igual forma, 1, 2, 2 electrones. Estos 2 electrones, lo que vamos a ponerla para igualar esta reacción, va a ser en este lado, más 2 electrones. De la misma forma, vamos a ver para este azufre. Ya que sabemos que este va a ser el que reduce, pues está reduciendo valencia, pero está ganando electrones. ¿Cuántos electrones estarían ganando? Para este caso tiene que ir de a 4 electrones. Vamos a ver. Está yendo de 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pero esto es -2, -1, -2. Sí. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 electrones. Entonces, para igualar esta carga, vamos a poner 8 electrones a este lado. Más 8 electrones. Hasta ahí. Y de esta forma vemos cuántos electrones están jugando en cada de estos elementos, cada uno.
En el primero va a ser 2 electrones y en el segundo 8 electrones. Ahora vamos a seguir con otro ejercicio. De igual forma, igual una reacción. Para así que ver esto de cómo van yendo, quiénes oxidan y quiénes reducen. Para este caso vamos a tener, igual con rojo, lo pondremos con verde. Anticromato de potasio. Oxígeno 7. Que reacciona con lo que es el ácido clorhídrico. Y nos estaría formando cloruro de cromo más cloro gaseoso más cloruro de potasio y más agua. Igual, en aquí vamos a ver primeramente las cargas con las cuales se están trabajando. En este caso, sabemos que el potasio trabaja con +1 y oxígeno con -2. Entonces, lo que se hace es 7 por 2, 14, en signo -14. Para el potasio sería +2. Aquí para el cromo. Para el cromo, entonces directamente debería ser 12. Pero ya que hay presente 2 átomos de cromo, vamos a dividirlo entre 2, que nos daría 6. Entonces está trabajando con valencia +6. Para el caso del ácido clorhídrico, +1, -1. Para el cromo +3, cloro -1. Está trabajando como elemental, que sería el cloro gaseoso. En potasio +1, cloro -1, +1, -2. Ya. En aquí de igual forma se identifica cuáles están oxidando y cuáles están reduciendo. Para este caso, el cromo está pasando de +6 a cromo +3. Entonces estaría reduciendo. Este va a ser el que reduce. Y seguimos viendo. El oxígeno no va a cambiar. El hidrógeno tampoco. Y el cloro. El cloro a -1. Y en acá estaría manteniéndose -1. Pero en acá estaría cambiando de cloro -1 a cloro 0. Por lo tanto, este va a ser quien oxida. Una vez ya identificados quién oxida y quién reduce, igualmente vamos a ver cuántos electrones están intercambiando en sí, cuántos electrones están afectando. Sí, vamos a hacerlo así con esto. Entonces tomamos a lo que es el cromo 2, que está con valencia +6 del dicromato. Y pasamos a este cromo +3. De igual forma vamos a igualarlo, ya que en aquí hay 2 cromos, en aquí igual vamos a poner 2 cromos. ¿Qué más podríamos poner? Sí, solo está. Con eso ya basta. También vamos a
agarrar lo que sería nuestro cloro. De cloro -1 está pasando a cloro elemental o cloro gaseoso, que sería 0. En aquí igual está con cloro 2. Para igualarlo, ponemos un 2. Y ya está. De la misma forma, para este caso, ¿cuántos electrones estarían jugando en cada parte? Ya que en el primero está reduciendo, pues está reduciendo su valencia, está pasando de cromo +6 a cromo +3, reduce valencia, pero está ganando electrones. ¿Cuántos electrones estaría ganando? De igual forma, vamos a ponerlo en aquí. 6, en este caso sería 12. 6 por 2, 12. Y 3 por 2, 6. Ambos son positivos. ¿Cuántos espacios tienen que pasar? De 12 a 6. ¿Cuántos electrones? 1, 2, 3, 4. Bueno, sería 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. 6. Entonces, van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 electrones. Para igualarlo, ¿a qué lado lo vamos a poner? Pues a este lado. Los 6 electrones. Y de la misma forma para este, que sería cloro, que no oxida. Cloro estaría oxidando porque está pasando de -1 a 0. Está aumentando valencia, pero está perdiendo electrones. De modo que sería 2 por -1, -2 a 0. Está pasando de 1 y 2. Entonces, 2 electrones estaría perdiendo. Para este caso, para igualar la reacción, vamos a ponerle aquí los 2 electrones. Y ya, eso sería. Ahora vamos a ver un último ejemplo de estos. De esta identificación de quienes oxidan y quienes reducen. Para esto vamos a tener este último ejemplo. En el cual nuestro compuesto va a reaccionar con lo que es nuestro ácido nítrico. Formando este ácido arsénico. También va a formar, ya que contiene azufre, ácido sulfúrico más el óxido nitroso. De aquí, de igual forma, vamos a ver primero lo que son las cargas. En este caso, el azufre va a trabajar con -2. Y el arsénico estaría trabajando con +3. De igual forma, -2, +1, pero generalmente este trabaja con +5. El nitrógeno. Para este caso, este estaría trabajando con -2, +1. Aquí ya podríamos ver 4 por 2, 8, -8. 3 por 1, 3, +3. Entonces lo que nos queda es 5. Y esto nos daría carga 0. Entonces está trabajando con +5.
Para el ácido sulfúrico, de igual forma, -2, +6, +1. Y para nuestro último, el óxido nitroso, que sería +2 y -2. Para esto, ¿quién oxida y quién reduce? ¿Lo pueden identificar? El nitrógeno. Ya. Estaría El oxidando. azufre. Ya está bien, el nitrógeno. El nitrógeno, en este caso, está pasando de +5 a +2, por lo cual él es el que está reduciendo. Después también dijiste el azufre. ¿Ese se oxida? Sí, estaría oxidando, estaría pasando de -2 a +6. Ya, vamos a ponerlo. Con esto. Primero es el nitrógeno. El nitrógeno, aquí. El nitrógeno está reduciendo. Eso está bien. Reduce. O siempre acuérdense de ese tipo de... Quien reduce es quien reduce valencia en sí. Está reduciendo valencia, pero gana electrones. Mientras, cuando esa oxidaciones aumenta valencia, sus valencias, solamente pueden ver sus valencias, digamos, del azufre, digamos, está viniendo de -2 a +6. Entonces está aumentando su valencia. Es mayor la valencia. Aumenta valencia, pero para este caso está perdiendo electrones. Entonces, como decía, el azufre. El azufre en este caso, ya que está pasando de -2 a +6, es el que oxida. Los demás igual han identificado estos dos. Ya. Como, como consejo sería ya. Tienen que ver o observenlos bien a cada elemento en sí, a cada átomo. Exacto. Eso es lo que estoy diciendo, tipo de, tienen que observar bien a cada uno, porque Ana ya se dio cuenta de lo que es nuestro arsénico en sí. El arsénico también está en esta reacción, que está pasando de -3 a -5, que en este caso también estaría oxidando. O tal vez por estos numeritos. Ya. En este caso, este igual oxida. Entonces, en una reacción no solamente van a poder ver
uno que oxida y uno que reduce, puede haber dos que oxidan y uno que reduce, como este ejemplo, o también pueden haber dos que reducen y uno que oxida. Y generalmente yo creo que tal vez hasta en sus exámenes les podrían dar esto. Por eso se tienen que fijar cada uno, cada, cada átomo, cada elemento en sí, qué está pasando con cada uno de ellos. En este caso era el arsénico, después el azufre, después el hidrógeno. Si nos fijamos, generalmente el hidrógeno no cambia, entonces lo dejamos. El oxígeno también generalmente no influye, a menos que esté en un oxígeno elemental. Pero para este ejemplo, el nitrógeno igual cambia. Entonces, para este ejemplo tenemos dos que oxidan y uno que reduce. De igual forma, vamos a ver cuántos electrones se están ganando o cuántos electrones se están perdiendo. Primero vamos a hacer para los que oxidan. El arsénico, 2, con valencia más 3, está pasando a arsénico más 5. También el otro sería el azufre 3, con valencia de menos 2, está pasando a azufre 6. Y por último tenemos también al que reduce, del nitrógeno más 5, está pasando a nitrógeno más 2. Después, lo que se hace una vez que ya tienes a cada átomo, a tus elementos, es igualarlos. A este arsénico 2, acá lo ponemos un 2. El azufre está yendo tenemos aquí 3 azufres, entonces acá igual vamos a tener 3 azufres. Y el nitrógeno está yendo 1 y 1, lo dejamos ahí. Después vemos para nuestro arsénico que oxida, aquí es más 5. Para nuestro arsénico que está oxidando, aumenta valencia, pero pierde electrones. De modo que, ¿cuántos electrones se estarían perdiendo? En este caso serían 3 por 2, 6. De 6 está pasando a 10. Entonces, estos son ambos positivos. ¿Cuántos electrones están de aquí pasando? De 6, 7, 8, 9, 10, 4 electrones. Estos 4 electrones, para igualar estas cargas, los ponemos acá, los 4 electrones. Después, para nuestro azufre, que está pasando de menos 6, 3 por 2, 6, menos 6, está pasando a 6 por 3, que serían 18, más 18. De este caso, entonces, si llegamos hasta 0, desde acá, vamos a ver que son 18 electrones. Vamos a ver aquí, ponemos todos y son 18 electrones que lleguen hasta 0. Pero llegar hasta el menos 6 serían otros 6 como recorridos más. Ven aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta menos 6. Entonces sería los 18 más estos 6, que nos da 24. Entonces los 24 serían 24 electrones perdidos.
Para igualar esta reacción, los 24 los vamos a poner acá, más los 24 electrones. Hasta ahí. Y finalmente, el que reduce. El que reduce está viniendo de más 5 a más 2. Y está... Ya. Ya que este está reduciendo, pues reduce valencia, pues gana electrones. En este caso estarían ganándose los electrones para este lado. 3 electrones más. Y ya. Solo es eso en sí, identificar. En este caso solo estamos identificando primero quienes reducen, quienes oxidan, y no solamente puede haber uno que oxida y uno que reduce. Ya hemos visto por este ejemplo, pueden haber más que oxidan y más que reducen. Esto mismo se va a aplicar y aquí hemos encontrado que aquí son los 4 electrones, 24 electrones, tienen que ver. De esta forma me parece más fácil, más sencillita, digamos, desde este 6. ¿Cuánto tiene que recorrer hasta llegar a este 10? En ahí ponemos 1, 2, 3, 4. Y así vemos su recorrido, cuántos electroncitos van a incluir. Solo sería eso para estos ejemplos, ya que van a entrar más a lo que son estas reacciones redox. Y eso sí ya va a ser un poco más largo, sí. A ver, depende, van a ser más, depende a tu reacción. Hasta lo que yo he visto ya ha sido hasta tipo 3 oxidaciones, o hayan sido 3 reducciones, pero hay esos casos. Pero más depende de tu reacción. Pero yo creo que en esta etapa a lo mucho podrían haber 2 oxidaciones o tal vez 2 reducciones. Hasta ahí sería, chicos, esta parte más que todo de oxidaciones y reducciones y los anteriores ejercicios que era más para concluir con su práctica. Vamos a dejar de compartir y finalizamos manteniendo.